Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar la herramienta para la jerarquización de problemas en los proyectos. Sean bienvenidos a esta sesión, es muy interesante y espero de mucha utilidad para su ejercicio que vienen desarrollando dentro del foro en la fase 2. Como es de costumbre, nosotros establecemos previamente la agenda de trabajo para el día de hoy, la cual consideramos los siguientes puntos. Saludo y bienvenida a la actividad, el ejercicio de motivación acostumbrado, la herramienta para jerarquizar el problema dentro de los proyectos, el ejercicio de aplicación y la sesión de preguntas. Entonces, dando continuidad, vamos a hacer el ejercicio de motivación. Aquí consideramos dos aspectos importantes. El primero, tenemos el siguiente enunciado. Saco esa asco como 7683 es A y nos dan tres opciones. 8376, 6783, 3867. Y repetimos, saco esa asco, en esa frase miramos, en esa palabra miramos, que la S que estaba al inicial pasa a ser secundaria y la A que estaba secundaria pasa a ser inicial para formar la palabra asco. Entonces, 7683, tomando la secuencia de esa modificación que se hizo en la palabra, nos quedaría el 6 al inicial y el 7 que estaba al inicial pasaría a ser secundario. Entonces, la respuesta correcta sería 6783. Otra parte de análisis es este ejercicio donde nos cuestionan qué número deberían ir en A y B respectivamente. Mire que son las fichas del juego de dominó, A y B, donde A es, toma un valor. Si miramos la parte externa de las fichas, nos damos cuenta que el 3 se repite en todas las fichas, o sea que A tendría 3. La parte interna nos damos cuenta que la rotación es 1, 2, 3 y 4. Nos haría falta el 3 de igual manera. La respuesta correcta sería 3 y 3. Siguiente ejemplo. Encontrar al hombre de la foto en 3 segundos. 1, 2, 3 segundos. Ya escucharíamos la respuesta y nos damos cuenta que si hacemos una visualización directa sobre estas pepas de café que aparecen aquí, en medio de este grupo hay una persona que está tratando de salir de esa figura y lo vamos a encontrar aquí en la parte inferior, hacia el lado izquierdo, encontramos la cara o la foto del hombre que busca salir de ese entramado de pepas de café. Son ejercicios muy sencillos que se traen a colación aquí para entrar un poquito ya en calor para la parte de la formulación de los problemas relacionados con el proyecto. La herramienta que vamos a utilizar nosotros para la jerarquización de proyectos es la denominada matriz de Bester. Esa matriz de Bester la conforma por una serie de filas y una serie de columnas, ¿sí? Una estructura en filas y columnas. Se muestran tanto horizontalmente las filas, horizontalmente todas las filas, y verticalmente las columnas, las posibles causas de una situación problemática. Tanto en las filas como en las columnas van las posibles causas de una situación problemática. Otro aspecto a tener en cuenta es que básicamente se enfrentan los problemas, las variables, entre sí, basándose en los siguientes criterios de calificación. O sea que enfrentamos un valor de la fila 1 con un valor de la columna 1. Hacemos la comparación y establecemos un criterio que va de 0, 1, 2 y 3 en adelante, dependiendo ya el grupo, la decisión que tome en cuanto a la estructura que le va a dar la matriz. ¿Para qué nos sirven esos criterios de evaluación? Entonces, los criterios de evaluación nos indican lo siguiente. Si nosotros le damos el valor de 0, indica que no lo causa el problema, ¿sí? No lo causa el problema. Esa comparación que haríamos entre el problema 1 que está en la fila 1 y la columna 1 no se causaría, entonces damos el valor de 0. Damos valor de 1
si hacemos esa comparación de causalidad y nos dice que la causa indirectamente o tiene una relación de causalidad muy débil. Uno es muy débil. Ese es el criterio. Hemos dado un código aquí, o sea, un código en la matriz de Wester para poder evaluar esas cualidades o esos análisis que nosotros hacemos con relación a los problemas. El número 2 o el criterio 2 será cuando la causa de forma semidirecta o tiene una relación de causalidad media, ¿sí? En ese caso entonces nos daría la causa de forma semidirecta con criterio 2. El criterio 3 hace referencia a la causa directamente o tiene una relación de causalidad fuerte, ¿cierto? Cuando la causa directamente o tiene una relación de causalidad fuerte. Con el ejemplo que se trabaja aquí en el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que esto es de muy fácil interpretación y podemos aplicarlo perfectamente en el trabajo que venimos desarrollando en el grupo con base en los tres elementos que ustedes se les ha propuesto y que han seleccionado uno, bien sea la construcción de la biblioteca, bien sea el empoderamiento de las mujeres de Neiva, o bien sea el centro de acopio de los productos lácteos en Puerto Boyacá. Complementariamente a esta herramienta que se utiliza mucho dentro de la matriz general ajustada, ¿cierto? En la matriz del marco lógico, como base fundamental, como estructura fundamental, la estructura del marco lógico trabaja estas herramientas. Y aquí tenemos unos elementos a considerar que nos permiten estructurar de manera muy objetiva esos aportes que hace cada uno de los integrantes del grupo con relación al problema que se viene trabajando. Para ello tenemos entonces varias técnicas o herramientas. La primera sería la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es aquella participación con aportes relacionadas con el tema, con el problema, por cada uno de ustedes. En la sesión anterior se les solicitó y se manifestó que podrían hacer por cada estudiante 2 aportes. Nos darían 5 problemas relacionados, ¿cierto? 5 causas, podríamos decir. Y de ahí comenzar a hacer el análisis y ese análisis nos va a permitir de manera técnica estructurar nuestro árbol de problemas. El árbol de problemas, pues, es la representación gráfica de la situación negativa que a través de unos objetivos formulados o propuestos queremos convertirla en una situación positiva. Otro elemento fundamental en este caso de trabajo es la espina de pescado o el gráfico de Ichikawa. En la parte inferior de la espina en las espinas inferiores van las causas directas o indirectas y en la parte superior van los efectos, directos o indirectos. El análisis de Pareto es otra herramienta muy interesante de trabajo que ojalá luego ustedes puedan consultar y hacer un análisis con un ejercicio porque Pareto nos manifiesta de que nosotros siempre nos dedicamos a los problemas o dedicamos mucho tiempo a los problemas triviales, ¿sí? A buscar solución a los problemas triviales y dejamos de un lado los problemas que tienen mayor importancia, ¿cierto? Los más relevantes, ¿sí? O sea, los considerados vitales. Pareto dice, muchos triviales, pocos vitales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le dedicamos mucho tiempo a los problemas triviales y poco tiempo a los problemas vitales. En ocasiones, si solucionamos los problemas vitales, si solucionamos esos problemas vitales, se nos van a solucionar automáticamente los problemas triviales y así nosotros no vamos a tener ningún inconveniente. Aquí hemos citado un ejercicio donde muchas ocasiones manifestamos que no contamos con o perdimos el trabajo, listo, perdemos el trabajo y todo lo que acarrea en nuestro hogar se va acumulando. Por ejemplo, los servicios públicos, todos los gastos que hay que hacer mensualmente se van acumulando y cada vez se van haciendo más grandes. Pero nosotros nunca atacamos el problema central, cuál es la búsqueda del trabajo, ¿cierto? Esperamos de pronto a que nos llamen. ¿Usted ya salió a buscar trabajo? ¿Ya presentó hojas de vida? No, estoy esperando que me llamen. Con toda la experiencia que yo tengo de ese manejo, de ese recurso, de estas situaciones tengo esa experiencia, esa cualificación, es muy seguro que me van a llamar, a nadie lo van a llamar. Es mejor ir y presentarse y buscar la solución al problema vital
que van a solucionar los triviales o los otros problemas, ¿cierto? Pero si no salimos en la búsqueda del trabajo a buscar opciones, nunca vamos a solucionar esos problemas considerados triviales. Bueno, siguiendo entonces con la estructura, la matriz de Bester, aquí nos vamos a dar cuenta que es una herramienta en Excel que está distribuida, como decíamos, en columnas, variables, códigos, columnas, todas las columnas variables y en filas, de manera horizontal distribuidas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, con base en los aportes de los compañeros sobre el problema que se está trabajando, vamos a darle un código de identificación. Y, por ejemplo, un compañero Carlos de un grupo X, del grupo 2, manifiesta y dice, yo considero que dos causas que generan el problema en el cual estamos trabajando son estas. Entonces, ¿qué pasa? Con una redacción adecuada las ubicamos aquí. El aporte que hace Carlos con relación al ejercicio que se va a trabajar. Problema 1 y problema 2, aporte de Carlos. Marta, sobre el mismo trabajo hace dos aportes. Entonces, problema 3, el aporte de Marta, problema 4, el aporte de Marta. Luego viene el problema 5, Claudia. Entonces, Claudia hace dos aportes y aquí entonces los vamos a escribir. Teniendo en cuenta que tanto en el eje vertical como en el horizontal van los mismos problemas. Por eso son los códigos que se utilizan para reducir un poco la escritura de esos elementos. ¿Sí? Y nos damos cuenta aquí que el ejercicio tiene una particularidad, o la matriz tiene una particularidad. ¿Cuál será? Que toda la diagonal va marcada con cero y tiene su razón de ser. Eso indica que el problema 1 no va ni a influir ni a depender del mismo problema, ¿cierto? No tengo trabajo, por ejemplo. ¿De qué depende? No tengo trabajo. No tengo trabajo de no tengo trabajo, ¿depende de sí mismo? No, se coloca cero, ¿sí? El problema 2 con el problema 2 tampoco, en la parte vertical y horizontal, tampoco tiene influencia, se coloca cero. El problema 3 vertical con el problema 3 horizontal, ¿tiene influencia? No, se coloca cero y así sucesivamente. Luego sí podemos, de manera consensuada y mediante un diálogo dentro del grupo, proceder a hacer el análisis de la influencia y la dependencia de cada uno de los problemas y dar una puntuación, repito, de acuerdo a los criterios entre 0, 1, 2 o 3. Y ahí vamos evaluando y esto automáticamente nos va a sumar tanto horizontalmente como verticalmente. Esta sumatoria que aparece aquí nos va a indicar ya la representación del problema que vamos a encontrar nosotros o a solucionar. La herramienta que se les va a compartir es de manejo automático, simplemente tenemos que transcribir aquí los problemas que nosotros consideramos se van a trabajar. Si estamos 5 integrantes del grupo, trabajaríamos hasta la P10, cada uno haría dos aportes y así procedemos a la evaluación. Esto nos permite a nosotros clarificar y hacerlo técnicamente, porque dentro del foro ya me he dado cuenta que los compañeros han escrito el problema y han solucionado ya árbol de problemas, árbol de objetivos y alternativas de solución, pero se hace de manera individual, no es consensuada. Y hemos repetido e insistimos aquí que el éxito de esta formulación de los proyectos radica en que nosotros lo hacemos de manera consensuada y dialogada, que la intervención se hace de esa manera. Y así es como nosotros podemos lograr muy buenos proyectos o formulación de proyectos que perfectamente pueden ser apalancados por recursos externos. Como ya hemos aquí en un ejercicio práctico colocado aquí los criterios entre 0, 1, 2 o 3, ya nos va a dar unos valores. Esta herramienta automáticamente, repito, nos hace la representación de los puntos acá. ¿Qué encontramos en esta gráfica? En esta gráfica, si ustedes recuerdan, es la representación de los puntos en un plano cartesiano. Álgebra, geometría, trigonometría, todo manejaban esta relación de los puntos.
Y a nosotros nos manifestaban que en un plano hay infinitos puntos. Perfecto. En un plano está conformado por infinitos puntos. O sea que cada uno de estos son puntos. Cada uno de lo que encontramos aquí son puntos. Que hemos dividido en cuatro cuadrantes, cuatro espacios. Línea horizontal, la X. Línea horizontal, la X. De igual manera en la matriz, las líneas horizontales representan los valores de la X. Y en la línea vertical, la Y. De igual manera en la matriz, las verticales, los valores verticales van en la Y. O sea que recuerden que aquí, cuando a uno le decían hay que formar pares ordenados, ¿qué indicaban los pares ordenados? Que hacer una representación de un punto está conformado por un valor en X y por un valor en Y. O sea que recuerden aquellos que decíamos X, Y. Los pares ordenados se forman X, Y. ¿Qué quiere decir eso? Que es un valor en el eje de las X y un valor en el eje de las Y. La intersección nos va a representar un punto, ¿cierto? Y esos puntos que nos den ahí, de acuerdo al criterio, al más alto, al más elevado, será el punto del problema. De este aspecto del cuadrante, del plano cartesiano, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos cuatro cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Se hace lectura en sentido contrario a las manecillas del reloj. En sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en el cuadrante 1 van los críticos, o sea, los problemas críticos, cuadrante 1. Cuadrante 2 van los pasivos, cuadrante 2 van los pasivos. Cuadrante 3 van los indiferentes. Cuadrante 4 los activos. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? Mire, que el mayor puntaje que tome aquí en cuanto al par ordenado, el mayor puntaje, será el problema central en el cual nosotros debemos formular o podemos formular. ¿Sí? Los demás que se ubiquen tanto en críticos como en activos serán consideradas las consecuencias de ese problema. Por ejemplo, aquí tenemos en el eje de las Y, tenemos un punto rojo, el P2, ¿cierto? El P2, el problema 2. Indica que ese punto es el crítico. Ese punto es el crítico. Y ese punto es el problema central. Todos aquellos valores que estén fuera del problema central serán, si están en activos o en críticos, serán las consecuencias, las causas del problema. Las causas que generan el problema. En la parte izquierda, en el pasivo, encontramos los efectos, ¿sí? Entonces, si el problema central está en los críticos, las causas están en los activos y en los pasivos están los efectos, ustedes dirán, ¿y qué hacemos con los indiferentes? Muy bien dice la palabra. Indiferentes son aquellos que ni causan ni depende el problema. O sea que nosotros podemos descartar estos valores acá. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros coloquemos valores aquí. No es ir enumerando por dar valores y llenar la gráfica. No, hay que hacer una reflexión y hacer un análisis si verdaderamente depende o hace influencia sobre, sobre ese problema, ¿no? Si el problema 2 hace influencia sobre el problema 3 o si el problema 3 depende del problema 2. Entonces ahí haríamos nosotros, con los criterios que ya se establecieron con números, escribir ese número respectivo. Y con base en eso, ya se representa automáticamente aquí en este plano. El problema ya no es más que trasladar eso y poder proceder a escribir en la matriz o hacer el árbol de problemas ya de una manera técnica. Aquí está la interpretación, entonces, repito, cuadrante 1, los problemas críticos, que son donde se soluciona o donde se obtiene el problema central de los problemas críticos. Recuerden que el eje de las X es el horizontal, el eje de las Y es el vertical. Recordemos que en la parte de activos van las causas que generan ese problema. Además, aquí en los críticos pueden haber otras causas que pueden ser consideradas directas. En los activos pueden ser consideradas causas indirectas. En los pasivos van los efectos que genera el problema, tanto directos como indirectos, efectos. Y los indiferentes sí los podemos descartar. Aquí tenemos entonces
hemos traído un ejercicio de aplicación y donde se considera el sistema de transporte del municipio de Curumaní, que presenta unas pérdidas por valor de $50,000. Ya tenemos un enunciado considerado problema. Este es el problema. ¿Qué hacemos? En un primer paso decimos, primero sería reunir a personas claves en el caso, ¿cierto? O sea que no lo podemos hacer de manera individual, porque no sería objetivo. Hay que recibir el aporte de todos los integrantes, de todos los, por eso es que en primera instancia buscamos los involucrados en el proyecto. Recuerden que se buscaron la matriz de involucrados en el proyecto y había una consulta y una pregunta. ¿Y por qué otra vez volvemos a repetir? Porque ahora vamos a estructurar el problema en el cual vamos a atacar y entonces el primer paso sería reunir las personas claves para el caso. Para este caso del ejercicio que venimos trabajando del transporte, entonces se cita a los expertos en el sistema de transporte, y aquí están los expertos del sistema del transporte, los ejecutivos que administran el sistema de transporte, también se tienen en cuenta los ejecutivos, los representantes de los usuarios del medio de transporte, representantes, son 3 personas que se seleccionan o pueden ser 6 personas, ¿cierto? 2 representantes por cada uno de los grupos, de los diferentes grupos o de esos gremios. Y así es como se va a través de la estrategia de la lluvia de ideas construyendo la matriz de Bester. Listo. ¿Qué hacemos luego? Con estas personas procedemos a hacer una lluvia de ideas y se obtiene los siguientes aportes. Esa lluvia de ideas se obtiene los siguientes aportes. Primero, el tiempo de espera para abordar un bus es demasiado alto. ¿Quién lo dirá? Seguramente los usuarios, ¿cierto? El representante de los usuarios. Los buses se dañan en medio de la prestación del servicio. Se quedan varados, tienen sonidos inusuales, pierden los frenos, etcétera. Aquí podemos darnos cuenta que ese aporte lo puede haber hecho bien sea el ejecutivo de administración o los expertos en el sistema del transporte. Hoy de igual manera los usuarios. Puede suceder eso. Hay sitios donde transitan muchas rutas, pero hay otros donde no llega ninguna. También entonces aquí es para los ejecutivos de la administración del sistema. En algunas zonas de la ciudad es necesario caminar mucho para llegar a un sitio donde pase el bus. Falta de planeación. Las personas se suben al bus sin pagar el pasaje. Evasión del costo del pasaje. Hay una mala administración de la empresa. Mire, aquí ya estamos interpretando los expertos en el sistema del transporte, dicen que los ejecutivos tal vez no cumplen con sus tareas asignadas. En el servicio, perdón, no cuenta con capacidad para atender con calidad el número de usuarios de la ciudad. O sea que los ejecutivos solicitan a los expertos en el sistema del transporte ampliar ese parque automotor para mejorar el servicio. Estos, repito, son los problemas detectados y aportados en la lluvia de ideas por estos 3 grupos. ¿Qué hacemos con ello? Luego, en un paso 2, las ideas que nos aportaron los expertos, procedemos a redactarlas de la mejor manera. Y decimos entonces aquí, primero, alto tiempo de espera para abordar el bus. Mire que acá nos decía el aporte de la persona, decía, el tiempo de espera para abordar el bus es demasiado alto. Entonces acá se redactó de una mejor manera y se dice, alto tiempo de espera para abordar el bus. Deficiencia en el mantenimiento de los buses. Deficiencia en el mantenimiento de los buses. Y acá decíamos que hay problemas con los buses, que sufren, solo están varados, que tienen sonidos inusuales, pierden frenos, etcétera. Mire entonces cómo se va mejorando la redacción. ¿Qué es lo que deberíamos hacer dentro del grupo? Si bien uno de los integrantes tiene una idea vaga, nosotros podemos, con base en ese apoyo colectivo, comenzar a redactar de la mejor manera para que nos quede muy técnica la estructura del árbol de problemas. Luego viene la cobertura insuficiente en el servicio prestado por los buses, la evasión del pago del pasaje al ingresar el bus, y recuerden que acá decíamos, las personas se suben al bus sin pagar el pasaje. Entonces aquí decimos ya evasión del pago del pasaje al ingresar el bus. Incorrecto manejo de los presupuestos del sistema, capacidad insuficiente del servicio del sistema de transporte. Hay mucha demanda, hay poca oferta.
Entonces, podríamos pensar en modificar, en planificar muy bien las rutas o en incrementar el parque automotor. Paso 3 y 4. Entonces, a cada uno de estos elementos que están aquí, considerados ya problemas y debidamente estructurados, se procede a escribirle un código, una identificación. Entonces, este será el problema uno, el problema 2, el problema 3, el problema 4, el problema 5, el problema 6 y el problema 7. ¿Qué lo llevaríamos a esta matriz? Recuerden, aquí ya tenemos problema uno, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5, problema 6 y problema 7. Como ya tenemos entonces codificado, ¿qué hacemos luego? Dice, le añadimos una identificación a cada idea y comenzamos a crear la matriz. En ella colocamos cero en la línea diagonal, que ya dijimos, es la primera instrucción que se dio. La diagonal siempre será cero y de ahí sí procedemos a evaluar cada uno de estos espacios. Como son 7, nos va a dar 7, una matriz de 7 por 7, ¿cierto? Y con esa matriz de 7 por 7, automáticamente, como ustedes van a tener la herramienta Excel, automáticamente les va a hacer la representación acá y ya podemos trabajar el árbol de problemas. En la herramienta Excel ustedes tendrán la posibilidad de hacer el ejercicio de este tipo que venimos trabajando aquí o en su defecto ya trabajar con el ejercicio que vienen ustedes elaborando. A continuación entonces les vamos a compartir el ejercicio del caso del transporte desarrollado en la matriz Excel para que se den cuenta en qué consiste esa aplicación de esta matriz de Bester. Muchas gracias por la atención.